Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Johnny Fernando Gallego. Yo pertenezco al grupo de proyecto que estamos trabajando. Entonces, en esta ocasión quiero comunicarles o quiero plantearles en qué consiste el proyecto, ¿sí? La justificación, los objetivos, el presupuesto que tenemos también y la parte de la gente que está involucrada en el proyecto como tal, ¿sí? Bueno, básicamente este proyecto se llama un proyecto NLU, ¿sí? Básicamente consiste en la recuperación de nitrógeno gaseoso para aumentar la producción de nitrógeno líquido para poder satisfacer la demanda de nitrógeno en clientes de la planta que tenemos nosotros en la planta de Tocancipá, ¿sí? Eh, pero primero, antes de poder hablar sobre el proyecto, vamos a hablar o vamos a revisar qué es el nitrógeno, ¿sí? Para qué sirve, los usos y cómo está compuesto. ¿Listo? Bueno, el aire que nosotros respiramos, este aire que tú respiras, ¿sí? El aire que tú respiras tiene tres componentes principales, ¿sí? Uno es el oxígeno, que está en un porcentaje de 21%. Está el nitrógeno, que está en 78%. Y otros gases raros, como el argón, el CO2, la humedad, los hidrocarburos, están en 1%. ¿Sí? En toda esta composición vamos a trabajar con el gas nitrógeno, ¿sí? Que es el que nosotros vamos a recuperar como tal. ¿Listo? Este es un proyecto de interés privado, ¿sí? No es que impacta pues a la parte social y no impacta al sector privado como tal, al sector industrial. Entonces ya sabemos la composición del aire: 21% oxígeno, 1% otros gases y nitrógeno al 78%. Bueno, aquí les voy a explicar cómo es el proceso de gases del aire, ¿sí? En primera instancia lo que vamos a hacer es comprimir el aire. Entonces somos un equipo que comprime el aire, que está a presión atmosférica y lo comprime a una presión de 5 bar. Luego el aire se limpia, hay que quitarle las impurezas que hay en la atmósfera, se eliminan las impurezas del aire, ¿sí? Luego que se eliminan las impurezas del aire, se va a subenfriar el aire como tal, ¿sí? Y pues llegamos al proceso de liquefacción como tal, ¿sí? Donde el nitrógeno, que tiene una temperatura de liquefacción de menos 196, va a tender hacia la parte superior, el oxígeno a la parte inferior y el argón en la mitad, y luego es almacenado en unos equipos especiales como tal, ¿sí? Nosotros vamos a producir nitrógeno líquido como tal en el proyecto. Entonces ese es nuestro proyecto y ese es el resumen del proceso de gases del aire. Llevamos los gases al punto de liquefacción o de ebullición, en este caso el nitrógeno a menos 196, y producimos el nitrógeno líquido. ¿Okay? ¿Tienen preguntas? Bueno, ¿cuáles son las propiedades del nitrógeno como tal? Pues primeramente es un gas que está muy frío, está a menos 196 grados Celsius, ¿sí? Entonces es muy usado en la industria alimenticia, en la industria médica, ¿sí? Pero tiene sus riesgos, ¿sí? Es un gas que es asfixiante como tal, ¿sí? Desplaza el oxígeno. Entonces, si nosotros estamos en un espacio confinado que no esté ventilado y hay una fuga de nitrógeno, lo más probable es que pues, tengamos el riesgo de asfixia como tal, ¿sí? Es un gas que no huele a nada, es inoloro, ¿sí? Incoloro, insípido, no huele, no sabe a nada. Entonces, es un gas que hay que tener mucho cuidado como tal. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es nuestra justificación? En la planta que se está elaborando este proyecto, la idea es recuperar un nitrógeno que se está desperdiciando a la atmósfera, ¿sí? Y poder recuperar ese nitrógeno para poderlo llevar en forma líquida como tal, ¿sí? La idea es implementar entonces qué está pasando actualmente. Actualmente la demanda de nitrógeno ha venido creciendo, ¿sí? Y la planta ya no está en capacidad de suministrar esa demanda que ya está requiriendo los clientes, ¿sí? Entonces, la idea es poder aprovechar ese nitrógeno que se está desperdiciando en el proceso como tal y poderlo recuperar y llevarlo al punto de que ya sea líquido como tal. Pues básicamente es eso. La planta no está llegando a la capacidad de producción de la demanda que está actual de nitrógeno como tal. Tenemos un objetivo general
que es instalar un sistema de licuefacción que permite recuperar el nitrógeno residual y así aumenta la capacidad de producción diaria como tal. ¿Listo? Eso es nuestro objetivo principal del proyecto. Tenemos unos objetivos estratégicos, ¿sí? Que pues son tres como tal. Básicamente el primero es plantear un diseño de licuefacción para poder aprovechar el nitrógeno líquido, aumentando aproximadamente a 15 toneladas de nitrógeno como tal, ¿sí? También desarrollar un sistema de control para la supervisión del proceso, eh, optimizando más o menos el 90% pues, del sistema de control, ¿sí? Y poder desarrollar la integración del sistema de control actual, aproximadamente un 95% de las señales de control, ¿sí? Esos son nuestros objetivos estratégicos. Nuestros criterios de éxito, pues básicamente es aumentar la productividad al menos en un 90% de 15 toneladas. Si nosotros llegamos a un 90% de 15 toneladas, podemos definir que el proyecto tuvo algún éxito. Si no, estamos mal, ¿sí? Garantizar la eficiencia de la producción en un 85%, ¿sí? Integrar al menos el 90% de las señales de control. ¿Listo? Entonces, esos son los criterios de éxito de nuestro proyecto. Se creó una matriz de activación de responsabilidades, donde básicamente se va a revisar quién va a ser el responsable de la ejecución, el que aprueba y el consultado y el informado. Esto garantizando de que no se hayan o no existan tareas repetitivas o recargas de cosas que no deben hacer los interesados como tal. ¿Sí? ¿Ok? Esa era la matriz de activación de responsabilidades o matriz RAXI. La inversión como tal. La inversión estimada que está presupuestada son 5 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, están distribuidos básicamente en equipo y proceso, 2 millones de dólares, en mano de obra 800 mil dólares, equipos eléctricos 500 mil dólares, construcciones civiles 300 mil dólares, equipos mecánicos 400 mil dólares, instrumentación y control 300 mil dólares, interventoría 300 mil dólares, diseños 250 mil dólares. Ese es el presupuesto que nos dieron nuestros accionistas para poder trabajar en el proyecto como tal. ¿Sí? Debemos mantener esa línea base y no pasar después de ese presupuesto. Básicamente, en el recurso como tal, pues como ya observaron, pues ya tenemos definido qué se va a hacer y vamos a gastar un promedio de 3.024 millones de pesos. ¿Sí? Eso es lo que ya se tiene estimado en el proyecto como tal. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, tiempo del proyecto. ¿Sí? Entonces, nosotros hicimos un programa ya de trabajo con los recursos, ¿sí? Definidos, los tiempos definidos, y el proyecto está estipulado para una ejecución de 18 meses, ¿sí? 18 meses. Entonces, el proyecto está estipulado para realizar en 18 meses, empezando a partir del 24 de noviembre, ¿sí? Tenemos 18 meses para poder realizar este proyecto como tal. ¿De acuerdo? Definimos la estructura de los recursos, pues básicamente conformada por el equipo de trabajo, ¿sí? Recursos económicos, recursos físicos y supervisión de los recursos y ejecución como tal. Entonces, ahí tenemos el organigrama donde definimos cada uno los roles como tal, las actividades, ¿sí? Para poder llevar el proyecto, que sea un proyecto de éxito como tal. ¿De acuerdo? En todo proyecto, pues tenemos unos costos asociados en los proyectos. Entonces, tenemos identificados seis riesgos principales, ¿sí? Pues básicamente, el primero son los costos, ¿sí? Entonces, los sobrecostos, entonces básicamente debemos controlar los costos del proyecto, ¿sí? Que se ajusten a lo que está presupuestado como tal, ¿sí? La calidad del proyecto, ¿sí? Que no cumpla los requerimientos de diseños que nosotros ya hemos estipulado inicialmente, ¿sí? Los tiempos, no cumplir con los tiempos establecidos, eso generaría un impacto importante en el tema económico del proyecto, entonces debemos garantizar que vamos a cumplir los 18 meses. La compra de materiales, ¿sí?
La compra de materiales también es un riesgo principal. ¿Por qué? Porque si no nos entregan los equipos a tiempo, pues el proyecto se va a demorar, ¿sí? Entonces debemos hacer un seguimiento bien importante en este punto. También con el reclutamiento de la parte de recurso humano. ¿Por qué? Porque si nos demoramos en la contratación, pues también se va a demorar también los tiempos de ejecución del proyecto como tal, ¿sí? Y el alcance como tal. La idea es que no nos salgamos del alcance del proyecto como tal, ¿sí? Siempre llevar siempre el lineamiento y si hay alguna pequeña desviación, revisar por qué se está generando esa desviación como tal, ¿listo? Entonces tenemos 6 riesgos principales en el proyecto. Bueno, básicamente esa era la información del proyecto. Si tienen alguna duda, inquietud sobre el proyecto, con mucho gusto. Yo les dejo mis contactos en el correo, ¿sí? También se ha creado una página web, ¿sí? Les vamos a la página web para que ustedes puedan revisar el proyecto, la información del proyecto, requerimientos. Entonces, denme un momento y ya revisamos la página. Un momento. Página web. Vamos a mirar aquí un momento aquí. Está la página. Un segundo, por favor. A ver aquí el archivo. ¿Sí? Como les decía anteriormente, en la página web está toda la documentación del proyecto, las capacitaciones que hemos hecho, las inversiones que se van a hacer, el cronograma de actividades. Entonces, es una página que está disponible para todos los interesados como ustedes, para que la puedan revisar, ¿sí? Vamos a abrir aquí la página web. Un momento. Listo, como pueden ver, aquí ya tenemos nuestra página web donde está todo lo relacionado con el proyecto NLU, ¿sí? En qué consiste, qué queremos hacer, ¿sí? Aquí tenemos la información del contacto, ¿sí? Acerca del proyecto, documentos del proyecto, los documentos del proyecto, el cronograma de trabajo, las capacitaciones, la matriz poder interés, la matriz RACI, presupuestos del proyecto, presentación del proyecto. También tenemos el análisis DAFO que se hizo del proyecto, ¿sí? Vamos a revisar ese análisis. También tenemos acá los videos de la presentación del proyecto, el link de ISO de los artículos, plan de gestión de las comunicaciones, evidencia de las pruebas que se han hecho y la matriz poder influencia. Listo, muchas gracias a todos por su participación. Que tengan muy buena tarde. Les agradezco mucho por la asistencia. ¿Tienen preguntas e inquietudes? ¿Sí? ¿Daniel? ¿Y por qué si no vienen unas personas, por qué se demora más? Porque si el recurso no es contratado adecuadamente, pues va a mantener unos sobrecostos en la ejecución del proyecto y en tiempos de ejecución. Entonces, por eso debemos recalcar en el tema del recurso humano como tal. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego.